Era una mañana nublada, como la mayoría de los días de mayo en Huntsville este año. Estaba sentada en el porche de mi pequeña casa a las afueras de la ciudad, bebiendo un café negro fuerte y observando cómo la lluvia golpeaba metódicamente el techo. De repente, sonó el teléfono, un trino agudo que rompió el silencio y me hizo sobresaltar. Eché un vistazo a la pantalla. Elliot. Mi hijo rara vez llamaba, solo en vacaciones o cuando necesitaba algo. Respiré hondo antes de contestar. Martha Barnett, dije, como había acostumbrado a hacer durante mis 28 años en el cuerpo. Hola, mamá. La voz de Elliot sonaba tensa. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué pasa? Nunca me gustó andarme con rodeos. Hubo una pausa. Podía oír su respiración y algunos ruidos de fondo. Jennifer debía de estar cerca. Mamá, ya sabes que Wesley se casa a finales de mes. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, lo vi en el periódico. De hecho, me enteré del compromiso de mi nieto por un antiguo compañero de trabajo, Frank, que se encontró con Elliot en la ciudad. No me lo dijo mi propio hijo. Mira, te llamo por eso, dijo Elliot rápidamente, como si quisiera terminar la conversación cuanto antes. Lo hemos hablado con Jennifer y los padres de Amber y hemos decidido que sería mejor que no vinieras a la boda. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No es que esperara una invitación, apenas nos habíamos dirigido la palabra en los últimos 15 años. Pero oírlo así, sin rodeos, lo hemos decidido. Repetí sus palabras. Sí, es una decisión mutua. Verás, la familia de Amber es muy conservadora y con tus antecedentes y... ya sabes, todo eso. Titubeó. Es mejor que no vengas. Todo eso. Siempre es todo eso. Como si toda mi vida se redujera a un maldito día hace 15 años. ¿Sabe Wesley que has llamado? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Por supuesto que sí. También es su decisión, respondió Elliot demasiado rápido, y me di cuenta de que estaba mintiendo. 28 años en la policía me habían enseñado a distinguir una mentira por la voz. Ya veo, dije. Bueno, felicita a Wesley y a su prometida de mi parte. Mamá, no te ofendas, por favor, es lo mejor para todos, dijo, sin una pizca de remordimiento en la voz, solo alivio por el final de la desagradable conversación. No me ofendes, Elliot. Haz lo que creas conveniente. Colgué sin esperar su respuesta y seguí mirando fijamente la lluvia. La taza de café que tenía en las manos se había enfriado. Sentí el familiar ardor en la garganta, la necesidad de servirme un vaso de whisky, el primero del día. Eran las 11 de la mañana, una hora bastante aceptable, dadas las circunstancias. Pero aparté ese pensamiento. Hoy no. En su lugar, dejé que los recuerdos inundaran mi mente. Siempre habían estado conmigo, acechando en los rincones oscuros de mi mente, pero ahora brotaban con la misma intensidad y dolor que el primer día. Hace 22 años, una operación de rescate de rehenes en un banco de Main Street. Yo era el negociador principal, tratando de convencer al ladrón de que dejara marchar a los hombres. Un adolescente de unos 16 años, hijo del gerente, intentó atacar al delincuente. Se oyeron disparos, gritos. Cuando se disipó el humo, el chico yacía en el suelo con una bala en el pecho. El criminal también había recibido un disparo, pero no yo, sino uno de los francotiradores. Pero eso no importaba. Yo estaba a cargo de las negociaciones. No pude evitar la tragedia. Después de eso, comenzó mi relación con la botella. Al principio solo para dormir, luego para despertarme. Después, solo para existir. Elliot, que entonces tenía 22 años, no lo entendía. Siempre había sido práctico, siempre le preocupaba lo que pensara la gente. Y después de casarse con Jennifer, empeoró. Ella me consideraba una mala influencia, sobre todo después de que naciera Wesley. Pero hubo un periodo, breve pero muy valioso, en el que Wesley era un bebé y yo todavía formaba parte de sus vidas. A pesar de mi tensa relación con Elliot y del rechazo de Jennifer hacia mí, a veces me llevaba a mi nieto a pasar el fin de semana. A Wesley le encantaba escuchar mis historias sobre el trabajo policial, aunque por supuesto, solo le contaba lo que era apropiado para los niños. Me miraba con ojos admirativos cuando le enseñaba mi pistola premiada.
Descargada, por supuesto, y guardada en la caja fuerte. Y entonces llegó ese día. Wesley, de 8 años, encontró la pistola mientras visitaba a su abuela. Estaba jugando con ella cuando Elliot entró. Histeria, gritos, acusaciones. Borracho psicópata, podrías haber matado a mi hijo. Juré que había cerrado la caja fuerte, que siempre la cerraba. Pero ese día había bebido, no mucho, solo un par de copas para aliviar el dolor de espalda. ¿Y si se me olvidó? ¿Y si dejé la llave en algún sitio a la vista? Esa pregunta me ha perseguido durante 15 años. Después de aquel incidente, Elliot y Jennifer me prohibieron ver a Wesley. Intenté luchar llamándoles, yendo a su casa. En un momento dado, Elliot amenazó con pedir una orden de alejamiento si no les dejaba en paz. Me eché atrás. Quizá tenían razón. Quizá yo era realmente peligroso. Y entonces pasaron 15 años sin darme cuenta. La última vez que vi a Wesley fue en mi graduación del instituto. Me quedé en la última fila del auditorio, esperando que Elliot y Jennifer no me vieran. Wesley había crecido y se había vuelto alto y delgado, con mis ojos azules y mi sonrisa segura. No me vio o fingió no verme. Me levanté de la silla y entré en la casa. Dentro hacía fresco y estaba todo en silencio. Entré en el estudio, una pequeña habitación que había sido el dormitorio de invitados, pero que ahora albergaba los restos de mi antigua vida. En la pared colgaban condecoraciones de la policía, cajas de documentos y en una esquina, una vieja caja fuerte. La abrí. Ahora no solo contenía la pistola, sino también algunas fotos familiares que no me atrevía a colgar en la pared. Saqué una foto tomada el día que Wesley cumplió 7 años. Los 4 en el parque. Yo, Elliot, Jennifer y el pequeño Wesley con un gorro de cumpleaños en la cabeza. Jennifer está tensa, como siempre en mi presencia. Elliot mira hacia otro lado. Solo Wesley y yo sonreímos con sinceridad, mirando directamente a la cámara. Recordé aquel día. Recordé cómo Wesley me pidió que le contara una historia de policías antes de acostarse, y cómo Jennifer me interrumpió bruscamente en mitad del relato, diciéndome que era hora de que se fuera a la cama. Recordé la mirada fría que me lanzó por encima del hombro mientras sacaba al niño de la habitación. Siempre supe que Jennifer no me caía bien, pero en aquel momento lo achacaba al rechazo habitual de una nuera hacia la madre de su marido. Ahora, mirando atrás, veo una campaña sistemática para alejarme de mi hijo y mi nieto. Y el arma era la excusa perfecta. Volví a guardar la fotografía en la caja fuerte y la cerré con llave. Luego caminé lentamente hacia la cocina y me serví un vaso de agua en lugar del whisky, en el que todavía estaba pensando. La llamada telefónica seguía resonando en mis oídos. Pensamos que sería mejor que no vinieras a la boda. Por primera vez en años, no sentí resentimiento ni ira, sino un cansancio profundo y abrumador. Quizás tenían razón. Quizás realmente no pertenecía a esa boda, a la nueva vida que Wesley estaba construyendo. Realmente la había fastidiado, sino con la pistola, con el alcohol, con el aislamiento, con dejar que me alejaran. Miré por la ventana la lluvia, con mis pensamientos fluyendo tan monótonamente como las gotas sobre el cristal. Quizá era hora de dejarlo ir, de dejar de aferrarme a los fragmentos de una relación que hacía tiempo que había terminado, de aceptar que para Wesley solo era un recuerdo desagradable de su infancia. Cerré los ojos y respiré hondo. Que así sea. No iré a la boda. No arruinaré el día a Wesley ni a su prometida, a quien ni siquiera conozco. Será mi último regalo a mi nieto, mi ausencia. Afuera, la lluvia se intensificó, golpeando el techo como un código Morse interminable. Un mensaje que no tenía forma de descifrar. Había pasado una semana desde la llamada de Elliot. Intenté llevar una vida normal, pero no podía dejar de pensar en la boda de Wesley. Todas las mañanas me levantaba a las 6, hacía ejercicio, una costumbre que conservaba de mi época en la policía. Me duchaba y preparaba el desayuno. Una rutina sencilla que me ayudaba a no pensar en que, en 2 semanas, mi único nieto se casaría y yo ni siquiera lo vería en el altar. El viernes fui al supermercado Crossroads, en el extremo norte de Huntsville. Prefería comprar allí que en la pequeña tienda cerca de mi casa, ya que había menos posibilidades de encontrarme con alguien conocido. Años de aislamiento me habían enseñado el valor del anonimato.
Me movía metódicamente entre los estantes, comprobando la lista. Café, huevos, pan, verduras congeladas. En la sección de lácteos me detuve a mirar los quesos. A Wesley le encantaban los palitos de queso. Solía sacarlos del frigorífico en paquetes cuando venía de visita. Me pregunto si ahora lo recordará. Disculpe, ¿es usted Martha Barnett? Una voz detrás de mí me hizo estremecer. Me di la vuelta y vi a una mujer joven de pie a pocos metros de mí. Era bajita, con el pelo castaño recogido en una sencilla coleta y unos intensos ojos marrones. Iba vestida de forma sencilla. Vaqueros, una camiseta blanca y una chaqueta ligera. Parecía tener entre 20 y 22 años. ¿Quién lo pregunta? Me enderecé, adoptando instintivamente mi postura de policía. Me llamo Amber Paxton, me tendió la mano. Soy la prometida de Wesley. Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Podría ser una trampa. Quizá Elliot la había enviado para asegurarse de que no pensaba aparecer en la boda. ¿Cómo sabes quién soy? Pregunté, ignorando su mano extendida. Amber bajó la mano, pero la sonrisa se mantuvo en su rostro. Por la descripción de Wesley, respondió simplemente. Cabello gris, espalda muy recta, porte casi militar y... Tenía una cicatriz en el brazo derecho. De una bala, ¿verdad? Cubrí con la palma de la mano la vieja cicatriz de mi muñeca derecha, un recuerdo de mi primer año de servicio. No mucha gente sabía de esa cicatriz, ya que solía llevar reloj o mangas largas. ¿Wesley te había hablado de mí? Pregunté, todavía incrédulo. Claro, asintió Amber. No mucho, pero... Te vi en una foto que él guardaba. Una foto familiar tuya con él en el parque. Me acordé. Tenía que ser la foto del 7º cumpleaños de Wesley, la copia que guardaba en la caja fuerte. También he oído que vienes aquí los viernes, admitió Amber con cierta vergüenza. He venido aquí 3 viernes seguidos con la esperanza de encontrarte. ¿Por qué? Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. Porque eres la abuela de Wesley, dijo simplemente. Y creo que deberías estar en nuestra boda. Miré a mi alrededor para asegurarme de que Elliot y Jennifer no estuvieran cerca. Tu prometido parece pensar lo contrario, dije. Wesley no tomó esa decisión, dijo Amber con firmeza. ¿Podemos hablar? Aquí no, dudé. La prudencia me decía que me marchara sin meterme en los juegos familiares. Pero algo en los ojos de aquella chica, cierta sinceridad, me hizo asentir. Hay una cafetería al otro lado de la calle, dije. 20 minutos más tarde, estábamos sentados en una pequeña cafetería llamada Donas, yo con un café solo y Amber con té y leche. Se produjo una pausa incómoda entre nosotros. ¿Por qué querías verme? Pregunté finalmente. Amber rodeó la taza con ambas manos, como si intentara entrar en calor. Cuando Wesley me habló de ti por primera vez, te describió como una mujer peligrosa y bebedora, que casi le dispara cuando era niño, dijo sin rodeos. Pero había algo en su voz, en su mirada, que no encajaba con sus palabras. Soy profesora de primaria, estoy acostumbrada a fijarme en ese tipo de cosas. Me estremecí cuando Wesley me describió. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? Pregunté. La verdad, respondió Amber con sencillez. Wesley dice que no recuerda los detalles del incidente, solo tenía 8 años, pero tengo la sensación de que hay algo que no me está contando. Bebí un sorbo de café, tratando de ocultar el repentino temblor de mis manos. La pistola estaba en la caja fuerte, dije lentamente. Siempre. Le juré a Elliot que la había guardado bajo llave, pero ese día había bebido y... quizá se me olvidó. Quizá dejé la llave en algún sitio a la vista. No lo sé. Esas eran las palabras que llevaba 15 años repitiéndome a mí mismo. Elliot fue a buscar a Wesley y lo encontró con una pistola en la mano. Desde entonces me han prohibido ver a mi nieto. Amber me miró fijamente. ¿Sabes? Wesley habla en sueños a veces, dijo. No muy a menudo, pero lo hace, sobre todo cuando está nervioso o ha bebido demasiado. Hace un par de meses, cuando estábamos discutiendo la lista de invitados para la boda, estaba muy alterado, y por la noche murmuró algo sobre una pistola y su madre. Me quedé paralizada, con la taza de café a medio camino de mis labios. ¿Qué dijo exactamente? Algo así como,
Mamá me dio la llave, no se lo digas a la abuela. Se lo pregunté esta mañana, pero dijo que no se acordaba. Amber se inclinó hacia mí. SRA. Barnett. Creo que Wesley recuerda más de lo que dice. Y no creo que sea exactamente lo que le han contado a todos. Dejé la taza lentamente sobre la mesa. Mi cabeza daba vueltas, como si alguien hubiera encendido un televisor viejo sintonizado en un canal en blanco. Mamá me dio la llave. No se lo digas a la abuela. ¿Podría significar eso? ¿Jennifer? Susurré, más para mí misma que para Amber. No quiero culpar a nadie, dijo Amber rápidamente. Es solo que quiero a Wesley y veo que en el fondo te echa de menos. Cuando está triste, a veces habla de cómo solías llevarlo a pescar, de cómo le enseñaste a hacer nudos especiales. Guarda fotos antiguas tuyas, aunque sus padres no lo saben. Mi mente trabajaba febrilmente, tratando de dar sentido a lo que estaba oyendo. Si Jennifer le había dado a Wesley la llave de la caja fuerte, ¿podría haberlo hecho a propósito? ¿Para poner a Elliot en mi contra, para separarme de mi familia? Sonaba paranoico, pero cuanto más lo pensaba, más detalles me venían a la mente. La forma en que Jennifer siempre nos observaba a Wesley y a mí cuando jugábamos. Cómo intervenía cuando empezábamos a acercarnos demasiado. Cómo siempre le recordaba a Elliot mi problema con la bebida, incluso cuando estaba sobria. SRA. Barnett, ¿está bien? La voz de Amber me devolvió a la realidad. Sí, respiré hondo. Es solo que... es mucho que asimilar. Lo entiendo, asintió Amber. No debería haberme metido, pero... Wesley es un buen hombre, y veo que lo vuestro, esta ruptura, todavía le duele, aunque no lo admita. Hizo una pausa. Sabes, él no quería tacharte de la lista de invitados. Fueron sus padres y los míos quienes insistieron. ¿Tus padres? Me sorprendió. Pero si ni siquiera me conocen. Les contaron lo de la pistola. Amber se encogió de hombros. Son gente conservadora. El prestigio y la reputación son muy importantes para ellos. Sonreí con ironía. ¿Qué otra cosa podía esperar? Un ex policía con problemas de alcohol no era precisamente la mejor incorporación a la familia. Gracias por contármelo todo, Amber, dije. ¿Pero qué sugieres que hagamos? La boda es dentro de 2 semanas y por lo que a mí respecta, la decisión está tomada. No lo sé, admitió Amber con sinceridad. Solo sentía que tenía que hablar contigo. Wesley no sabe que estoy aquí. Él no lo desaprobaría. ¿Tienes miedo de tus padres? Pregunté, tratando de no sonar acusador. No tengo miedo, negó Amber con la cabeza. Es que es un pacificador. Siempre intenta complacer a todo el mundo, evitar los conflictos, sonrió débilmente. Creo que por eso me enamoré de él. Es tan amable. Miré a aquella joven que se había arriesgado con la abuela peligrosa de su prometido y sentí una creciente simpatía por ella. Quizá Wesley había tomado la decisión correcta. Mira, Amber, dije, aprecio lo que has hecho, de verdad, pero no quiero causarte problemas a ti ni a Wesley. Si mi ausencia en la boda es el precio que hay que pagar por la tranquilidad de tu familia, estoy dispuesto a pagarlo. Pero eso no es justo, frunció el ceño Amber. Sobre todo si no eres culpable de lo que te acusan. La vida rara vez es justa, me encogí de hombros. Es una de las primeras lecciones que se aprenden en el cuerpo. Amber bajó la mirada, pensativa. Luego volvió a mirarme. ¿Y si Wesley recuerda la verdad? ¿Y si admite que fue su madre y no tú? Eso es muy improbable. Negué con la cabeza. Han pasado 15 años. Si recuerda algo, probablemente se haya convencido a sí mismo de que solo es una fantasía infantil. No necesariamente, dijo Amber lentamente. Ayer fue el ensayo de la boda. Después tomamos unas copas con unos amigos. Wesley estaba bastante borracho y le pregunté por ti, por el incidente de la pistola. Me puse tensa. ¿Qué dijo? Al principio lo de siempre, que te olvidaste de cerrar la caja fuerte, pero luego... Amber respiró hondo. Luego dijo algo muy extraño, que su madre le dejaba jugar con la pistola, que tú le dejabas, y que cuando su padre lo pilló, su madre fingió estar sorprendida y te echó la culpa a ti.
Sentí que se me iba la sangre de la cara. Confirmaba mis peores sospechas. ¿Estás segura? Pregunté con voz ronca. ¿De verdad dijo eso? Sí, asintió Amber. Esta mañana no se acordaba de nada y yo no me atreví a recordárselo. Supongo que tenía miedo. Pero ahora que he hablado con usted, se detuvo mirándome con preocupación. SRA. Barnett, ¿está bien? Está muy pálida. No pude hablar. Todos estos años. 15 años de culpa, vergüenza, duda. 15 años sin un nieto. ¿Todo por las mentiras de Jennifer? SRA. Barnett. Llámeme Marta, dije automáticamente, todavía tratando de procesar lo que había oído. Martha, repitió Amber. ¿Qué opinas? Exhalé lentamente, tratando de calmarme. Creo que... Comencé, pero mi voz se apagó. Tosí y continué. Creo que si es cierto, tengo derecho a saberlo. Y Wesley merece saberlo. Y Elliot también. ¿Quieres ir a la boda? Preguntó Amber sin rodeos. La miré a los ojos abiertos y sinceros de una joven que había arriesgado mucho por la verdad. No lo sé, respondí con sinceridad. Aún no lo sé. Puedo ayudarte, se ofreció Amber. Si decides venir, puedo reunirme contigo en la entrada lateral y llevarte dentro. ¿Por qué te arriesgarías? Pregunté. Si Elliot y Jennifer descubren que has estado viéndome, que me has ayudado a colarme en la boda, podría causarte problemas a ti y a Wesley. Porque es lo correcto, respondió Amber con sencillez. Y porque quiero a Wesley y quiero que sea feliz, realmente feliz, no solo fingiendo serlo. Y con este secreto, con estas mentiras, nunca lo será. La miré, asombrado por la fuerza de espíritu que se escondía tras su apariencia delicada. Wesley había tomado la decisión correcta. Piénsalo, dijo Amber, sacando un bolígrafo de su bolso y escribiendo algo en una servilleta. Aquí tienes mi número de teléfono. Llámame cuando hayas tomado una decisión. Se levantó, a punto de marcharse, pero se detuvo y añadió. Sabes, Wesley se parece mucho a ti, no solo por los ojos. Tiene tu determinación a la hora de proteger a sus seres queridos. Esa es una de las razones por las que me voy a casar con él. Con esas palabras se marchó, dejándome sentada, aturdida, con una taza de café frío y una servilleta con un número de teléfono escrito en ella. Mamá le dio una llave. Mamá le dejó jugar con la pistola. Las palabras resonaban en mi cabeza como latidos. ¿Podía ser cierto? Y si era así, ¿qué debía hacer ahora con esa información? Después de conocer a Amber, no pude dormir. Los recuerdos del día en que encontraron a Wesley con la pistola no dejaban de aparecer en mi mente, mezclados con la nueva información, como si alguien barajara una baraja de cartas. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. ¿Podría haberlo hecho Jennifer? ¿Tenderme una trampa a propósito utilizando a mi propio hijo? A la mañana siguiente, decidí comprobarlo. No porque creyera inmediatamente la historia de Amber, sino porque no podía vivir con esa duda. Llamé a Frank Dowell, mi antiguo compañero de trabajo que me había ayudado a investigar el incidente del arma 15 años atrás. Frank llevaba 10 años jubilado, pero seguíamos en contacto. Llamadas esporádicas en Navidad, reuniones ocasionales para tomar un café en el aniversario de la muerte de un amigo común que había fallecido en acto de servicio. ¿Frank? Soy Marta, dije cuando respondió. ¡Marta! Su voz sonaba genuinamente alegre. ¿Cómo estás, vieja amiga? ¿Cuánto tiempo sin saber nada de ti? Estoy bien, respondí. Escucha, tenemos que hablar. En persona. Es importante. Frank, hay que reconocerlo, no hizo ninguna pregunta por teléfono. ¿En el Bluebird? ¿Dentro de una hora? Allí estaré. Colgué y me dirigí a la ducha. El Bluebird era una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad donde solían reunirse policías en activo y jubilados. El lugar era lo suficientemente apartado como para mantener conversaciones confidenciales y lo suficientemente público como para sentirse seguro. Frank ya me estaba esperando en una mesa de la esquina, con una taza de café y un plato de sándwiches a medio comer delante de él. Había envejecido desde la última vez que lo vi. Tenía más canas y arrugas más profundas alrededor de los ojos.
pero seguía teniendo la misma espalda recta y la misma mirada atenta de ex policía que nunca dejaba de observar a las personas que lo rodeaban. Marta. Se levantó y me rodeó con los brazos. Te ves bien. Mintiendo y sin sonrojándome. Sonreí, sentándome frente a él. Pero gracias. La camarera se acercó y pedí un café solo. Esperé a que se alejara y miré a Frank directamente a los ojos. ¿Recuerdas aquel incidente con Wesley y la pistola? La sonrisa se borró de su rostro. Claro que lo recuerdo. Frunció el ceño. ¿Qué pasó? Tengo motivos para creer que no fue lo que pensamos. Hice una pausa, eligiendo las palabras. Que no fui yo quien le dio el arma a Wesley, sino su madre. A propósito. Frank se recostó en la silla, con el rostro pensativo. ¿Qué te hace pensar eso? Le conté la reunión con Amber, lo que Wesley le había dicho mientras estaba borracho. Frank escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Es posible, dijo lentamente cuando terminé. De hecho, eso explicaría algunas de las inconsistencias. ¿Qué inconsistencias? Di un paso adelante. Frank, si sabes algo, dímelo. Frank suspiró y se frotó la barbilla. Verás, cuando ocurrió todo esto, Donovan y yo fuimos los primeros en llegar al lugar donde había llamado tu hijo. Estaba histérico, gritando que casi matas a Wesley. El chico estaba sentado en el sofá, pálido como un fantasma. Jennifer lo abrazaba, llorando. Lo recuerdo. Yo estaba en mi habitación, tratando de recuperarme de la rabieta de Elliot, cuando llegó la policía. Frank se mostró comprensivo conmigo, pero habló de manera formal. Colegas o no, el procedimiento era el procedimiento. Entrevistamos a todos por separado, continuó Frank. Y en el relato del niño había cosas raras. Dijo que un adulto le había dado una pistola. No la abuela, sino un adulto. Cuando le pedí que lo aclarara, miró a la madre y dijo que eras tú. Pero sus ojos... Frank negó con la cabeza. Verás, llevo 20 años trabajando con niños, y sé cuándo un niño no está diciendo toda la verdad. ¿Por qué no me dijiste nada entonces? Sentí como la ira crecía dentro de mí. ¿Qué iba a decir? Frank extendió las manos. Oye, Marta, creo que tu nuera te ha tendido una trampa utilizando a tu propio hijo. No tenía pruebas, solo sospechas, y tú ya estabas en un estado terrible. Además, bajó la voz. Ya sabes cómo son las familias. Aunque hubiéramos sacado a Jennifer, Elliot se habría puesto de su parte. Y el chico se habría visto atrapado entre dos fuegos. Sabía que tenía razón. Tenía suficientes casos familiares en mi consulta como para saber que la lógica y los hechos a menudo eran impotentes frente a los lazos emocionales. Una cosa más, añadió Frank. Cuando llegamos, la llave de la caja fuerte estaba en la mesa de la cocina. No en el dormitorio, donde solías guardarla, sino en la cocina. Lo recuerdo porque me pareció extraño. Pero, de nuevo, no había forma de probar nada. Quizá la pusiste tú misma allí. Cerré los ojos tratando de recordar. Aquel día era una nebulosa. Primero un par de vasos de whisky para quitarme el dolor de espalda, luego los gritos de Elliot, luego la policía, las preguntas, las acusaciones. Nunca dejé la llave en la cocina, dije lentamente. Nunca. Siempre estaba en mi bolsillo o en el cajón de la mesita de noche, junto a la cama. Eso es lo que pensé, asintió Frank. Pero te lo repito, no había forma de demostrarlo. Así que decidí que era mejor no traumatizar más al niño. Ya estaba bastante asustado. Nos quedamos en silencio durante un rato. La camarera me trajo el café, pero apenas me di cuenta. Mi mente daba vueltas con fragmentos de pensamientos, recuerdos, sospechas. ¿Por qué hizo eso Jennifer? Murmuré más para mí que para Frank. ¿Por qué arriesgar así a su propio hijo? ¿No lo entiendes, verdad? Frank me miró sorprendido. Marta estaba celosa. Wesley te adoraba. Siempre hablaba de su abuela policía. Estaba orgulloso de ti. Jennifer quería ser el centro de su mundo. Y entonces apareciste tú con tus historias de policías y tus viajes de pesca. Recordé cómo Wesley me había pedido otra historia de gánsteres, cómo se le habían iluminado los ojos cuando le enseñé a hacer nudos marineros. Una habilidad que había aprendido de niño de mi padre, que era marinero.
Jennifer siempre se quedaba al margen, con los labios apretados. Además, continuó Frank, Elliot siempre estaba, digamos que bajo el yugo de su mujer, pero tú eras la única persona cuya opinión le importaba. Jennifer quería romper ese vínculo para siempre. Y lo consiguió, dije con amargura. Sí, asintió Frank. Pero ahora sabes la verdad. ¿Qué vas a hacer? Bebí un sorbo de café pensativo. Aún no lo sé. Pero no puedo olvidarlo así. Ten cuidado, Marta. Frank se inclinó hacia mí. Jennifer no es de las que se rinden sin luchar. Si decides revelar la verdad, lo negará todo hasta el final. Y Elliot probablemente le creerá a ella antes que a ti. Lo sé. Terminé mi café y me levanté. Gracias, Frank. De verdad. Oye, me agarró del brazo. Manténme al tanto, ¿vale? Y si necesitas ayuda, llámame. Asentí y salí de la cafetería sintiéndome devastada y abrumada. 15 años de culpa y dudas. 15 años sin un nieto. Todo por culpa de las mentiras de Jennifer. No sabía si llorar o gritar de rabia. De camino a casa, llamé a Amber. Quedamos en encontrarnos en la misma cafetería donde habíamos hablado la primera vez. Llegué temprano. Elegí una mesa en un rincón, lejos de las ventanas, una vieja costumbre de policía de sentarme siempre de espaldas a la pared, mirando hacia la entrada. Amber apareció exactamente a la hora acordada y se sentó frente a mí. Parecía un poco tensa, pero decidida. Me alegro de que hayas llamado, dijo. He hablado con un antiguo compañero que investigó el incidente del arma. Fui directo al grano. Me ha confirmado que hay inconsistencias en la declaración de Wesley y que la llave de la caja fuerte se encontró en un lugar inesperado, la cocina, aunque yo nunca la dejé allí. Amber asintió con los ojos serios. Eso confirma lo que dijo Wesley. No exactamente, negué con la cabeza. Son solo pruebas circunstanciales. La palabra de un niño de 8 años contra la de una mujer adulta, la madre de ese niño. Sin pruebas directas no vale nada. Pero Wesley ya es adulto, replicó Amber. Si confirma que recuerda lo que pasó realmente, tú misma has dicho que no recordaba lo que te había dicho esta mañana, le recordé. Y aunque lo recordara, sería su palabra contra la de ella. Jennifer lo negaría, y Elliot le creería a ella antes que a Wesley. Créeme, he visto esto muchas veces. Amber apretó los labios, pensativa. Entonces, ¿qué sugieres? Cuéntame más sobre la noche en que Wesley te confesó lo que sentía. Le pedí. Todos los detalles que recuerdes. Amber asintió y comenzó a contarme. Fue después del ensayo de la boda. Fuimos al bar Johnny's con unos amigos y tomamos unas copas. Wesley estaba molesto porque sus padres se habían negado a invitarte. No quería hablar de ello delante de todos, así que salimos a la terraza a fumar. Bueno, yo no fumo, pero quería hablar con él a solas. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Le pregunté por qué estaba tan molesto por un hombre que, según sus propias palabras, había sido un peligro para él cuando era niño. Y entonces él se derrumbó. Dijo que había vivido con esa mentira todos estos años, que en realidad recordaba a su madre abriendo la caja fuerte y dándole la pistola, diciéndole que la abuela le había dejado verla, y que cuando su padre lo pilló, ella fingió estar sorprendida y te culpó a ti. Y le hizo confirmar esa versión. ¿Te dijo por qué lo hizo? Pregunté. Sí, asintió Amber. Titubeó. Dijo que mamá siempre te odió, que eras la única persona a la que Elliot respetaba de verdad y que tenías demasiada influencia sobre Wesley. Ella quería sacarte de sus vidas, dijo. Coincidía con lo que decía Frank. Sentí una oleada de ira creciendo en mi interior, no tanto hacia Jennifer, sino hacia mí mismo. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Cómo había podido creer que podía poner en peligro a Wesley, aunque fuera borracho? ¿Qué pasó después de que lo confesara? Pregunté. Empezó a llorar, dijo Amber en voz baja. Dijo que se odiaba a sí mismo por haber sido tan cobarde hace tantos años, que debería haber dicho la verdad hacía mucho tiempo, pero tenía miedo de arruinar a su familia. Y luego se desmayó. Se quedó dormido allí mismo, en el sofá de la terraza.
Apenas pude llevarlo a casa, y por la mañana no recordaba nada. ¿Y no se lo recordaste? Amber negó con la cabeza. No sabía cómo. Es algo tan impactante. Tenía miedo de que, si se lo contaba, se asustara o pensara que me lo había inventado todo, o que arruinara su relación con sus padres justo antes de la boda. Me miró con culpa. Sé que fue una cobardía por mi parte, pero entonces decidí buscarte. Pensé que tenías derecho a saberlo. Le cogí la mano y se la apreté. Has hecho lo correcto, Amber. Gracias. Nos quedamos un rato sin hablar. La cafetería estaba tranquila. Solo se oía la música suave y el tintineo ocasional de las tazas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Amber por fin. Respiré hondo. La decisión que había tomado era arriesgada, quizá imprudente, pero había vivido con esa mentira durante demasiado tiempo. Voy a ir a la boda, dije con firmeza. Y voy a hacer que se sepa la verdad. Amber abrió mucho los ojos. ¿Pero cómo? No te dejarán entrar. La seguridad, la lista de invitados. Llevo 28 años siendo policía, sonreí débilmente. Créeme, si quiero entrar en algún sitio, entro. Yo puedo ayudarte, dijo Amber rápidamente. Quedamos en la entrada lateral y te acompaño dentro. Negué con la cabeza. No, no quiero que pongas en peligro tu relación con Wesley. Estaré bien solo. Pero, ¿qué vas a hacer una vez que estés dentro?, insistió Amber. ¿Culpar a Jennifer delante de todos los invitados? Pensarán que estás loco. No, negué con la cabeza. Hablaré con Wesley, directamente. Le preguntaré si recuerda lo que pasó realmente. Si admite la verdad delante de Elliot y Jennifer, bueno, ya veremos qué pasa. ¿Y si no lo hace?, preguntó Amber en voz baja. ¿Y si tiene miedo? Entonces me iré, dije simplemente. Y nunca volveré a intentar reconectar con mi familia. Aceptaré el hecho de que el pasado no se puede cambiar. Amber me miró con respeto y preocupación. Eres muy valiente, dijo. Sonreí. No, solo vieja y terca. Y he vivido con esta mentira durante demasiado tiempo. Repasamos los detalles del plan. La boda se celebraría en el Gran Hotel, en el centro de la ciudad, en el gran salón de baile. Amber me dibujó un esquema aproximado de la sala, indicando dónde se sentarían los padres de los novios, dónde se celebraría la ceremonia y dónde sería el banquete. Estaré en la pequeña sala de novias, a la derecha de la entrada del salón de baile, a partir de las 11 de la mañana, dijo. Si necesitas ayuda, búscame allí. Gracias, dije doblando el plano y guardándolo en mi bolso. Pero intenta no meterte en esto. No quiero que te interpongas entre Jennifer y yo. No le tengo miedo a Jennifer, dijo Amber con firmeza. Deberías tenerle miedo, le dije con seriedad. Una mujer capaz de utilizar a su propia hija para incriminar a otra persona es capaz de muchas cosas. Nos despedimos y me fui a casa. Ya tenía un plan en mente. Tenía que prepararme, tanto mental como físicamente. La confrontación que se avecinaba no iba a ser fácil. En casa, saqué mi mejor traje del armario, el azul oscuro y austero que llevaba en los eventos importantes en la comisaría. Todavía me quedaba bien, aunque me quedaba un poco holgado en la cintura. Luego abrí la caja fuerte y saqué la pistola de la recompensa, la misma que había destruido a mi familia. No iba a llevarla conmigo a la boda, por supuesto. Solo quería mirarla, sostenerla en mis manos. Sentado en el borde de la cama con la pistola en las manos, pensé en el enfrentamiento que me esperaba, en lo que les diría a Wesley, a Elliot, a Jennifer, en las posibles consecuencias. Una parte de mí temía que solo empeorara la situación y creara más división en la familia. Pero la otra parte, la más fuerte, anhelaba la verdad, la justicia. Durante demasiado tiempo había vivido con el peso de la culpa. Durante demasiado tiempo había dejado que las mentiras de Jennifer envenenaran mi vida y la de mi nieto. Guardé con cuidado la pistola en la caja fuerte, la cerré con llave y metí la llave en el bolsillo. La decisión estaba tomada. En 3 días iría a la boda de Wesley, sin haber sido invitado y sin ser bienvenido, y por fin revelaría la verdad que había permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. La mañana del día de la boda amaneció sorprendentemente despejada. Me desperté a las 5 de la mañana,
una vieja costumbre de mi época en la policía, y enseguida me di cuenta de que no podría volver a dormir. Tenía demasiados pensamientos en la cabeza y el corazón me latía con fuerza ante la idea del enfrentamiento que se avecinaba. Me di una larga ducha y me tomé una taza de café fuerte. Luego saqué mi traje azul oscuro, una blusa blanca y unos zapatos de tacón bajo. Mientras me vestía, pensé en que quizá ese día sería el último que vería a mi hijo y a mi nieto. La idea me dolía, pero la aparté de mi mente. 15 años de mentiras y distanciamiento son suficientes. Mientras me cepillaba el pelo frente al espejo, me miré con aire crítico. Cabello gris, peinado con cuidado, espalda recta, arrugas alrededor de los ojos y la boca. Tenía exactamente el aspecto que debía tener la abuela de un novio. Digna, reservada. Pero en mis ojos había una determinación que no estaba allí hace una semana. A las 10 de la mañana salí de casa, me subí a mi viejo Honda y me dirigí al centro. El Grand Hotel era uno de los lugares más prestigiosos para celebrar bodas en Huntsville. Un edificio de 5 plantas de estilo victoriano, con un gran salón de baile, un jardín para sesiones fotográficas y una reputación que justificaba sus altos precios. Sabía que los padres de Amber habían pagado la boda, otra señal de que la familia de la novia era rica. Aparqué a 2 manzanas del hotel para no llamar la atención. Saqué una pequeña petaca de whisky de la guantera, un regalo de mis compañeros de trabajo por mi jubilación, y di un pequeño sorbo. No era para darme valor, sino para calmar los nervios. Luego miré la hora. Las 11:20. La ceremonia debía comenzar a la 1, así que tenía tiempo de sobra para echar un vistazo y encontrar el mejor momento para aparecer. Caminé lentamente hacia el hotel, observando el ajetreo a mi alrededor. Los invitados ya empezaban a llegar, hombres trajeados y mujeres con vestidos elegantes. Unos camareros llevaban bandejas con champán al jardín, donde se iba a celebrar un buffet previo. Un hombre trajeado estaba en la entrada principal comprobando las invitaciones. Al dar la vuelta al edificio, encontré la entrada lateral que me había indicado Amber. Allí también había un guardia, pero parecía menos atento. Era un chico joven que no dejaba de mirar algo en su teléfono. Decidí esperar a que se presentara una oportunidad propicia. Pasaron unos 10 minutos. Desde la esquina, vi cómo una furgoneta con flores se detenía junto a la entrada lateral. 2 hombres comenzaron a descargar enormes cestas de rosas blancas y rosas. El guardia de seguridad se apartó de la puerta para ayudarles. Esperé hasta que todos entraron con el primer lote de flores y los seguí rápidamente, manteniéndome en la sombra de las cestas. Nadie me prestó atención. La mujer con el traje estricto bien podría haber sido una de las organizadoras del evento o una de las invitadas que había llegado temprano. Una vez dentro, me orienté rápidamente. El hotel me resultaba familiar. Una vez había participado en una investigación por robo allí y recordaba bien la distribución. Me dirigí hacia el salón de baile, caminando con confianza, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Por el camino, vi una puerta con el letrero «Habitación de la novia». Ahí era donde se suponía que estaba Amber. Dudé un segundo, pero decidí no meterla en esto. Cuanto menos se involucrara, mejor para ella y para Wesley. El salón de baile ya estaba completamente preparado para la ceremonia. Hileras de sillas decoradas con cintas blancas, un arco de flores contra la pared del fondo, donde se colocarían los novios. Los músicos afinaban sus instrumentos en un rincón. Algunos invitados ya habían tomado asiento, pero la mayoría seguía en el jardín disfrutando del buffet. Había elegido un asiento en el rincón más alejado del salón, desde donde podía observar la escena sin ser visto. Mi plan era sencillo: esperar a que todos se reunieran, a que comenzara la ceremonia o incluso el banquete posterior, y solo entonces actuar. No quería interrumpir la boda, solo restablecer la justicia. El tiempo pasaba lentamente. Observé cómo la sala se iba llenando poco a poco de invitados. No conocía a muchos de ellos. Probablemente eran amigos de Wesley o familiares de Amber. Pero algunas caras me resultaban familiares. Viejos amigos de la familia, compañeros de trabajo de Elliot. Ninguno de ellos se fijó en mí, sentado en un rincón con la espalda recta y el rostro impenetrable. A las 12:45, Elliot entró en la sala.
Mi hijo parecía tenso, pero solemne con su traje oscuro. A su lado caminaba Jennifer, con un vestido azul pálido, el pelo perfecto y una sonrisa falsa en el rostro. Sentí una oleada de ira en mi interior al ver a la mujer que había arruinado mi relación con mi hijo y mi nieto. Pero me contuve. No era momento para emociones. Tomaron asiento en la primera fila, de espaldas a mí. Unos minutos más tarde apareció Wesley, acompañado de su amigo, aparentemente el padrino. Mi nieto se había convertido en un joven apuesto, alto, delgado, con mis ojos azules y una postura segura. Pero noté cómo se corregía nerviosamente la corbata, cómo su mirada recorría el salón. Parecía más asustado que feliz. La música comenzó a sonar y los invitados se pusieron de pie. Las puertas se abrieron y Amber apareció con un vestido blanco, del brazo de su padre. Estaba preciosa, un vestido sencillo y elegante, maquillaje minimalista, el pelo recogido en un peinado sencillo pero elegante. Mientras caminaba por el pasillo, su mirada se detuvo en mí durante un segundo. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos, pero rápidamente se recompuso y continuó por el pasillo hasta donde Wesley la esperaba. La ceremonia fue breve y emotiva. Amber y Wesley intercambiaron votos, anillos y un beso entre los aplausos de los invitados. Yo me quedé sentado, observándolo todo con una mezcla de orgullo y amargura. Mi nieto se casaba y yo estaba allí como un invitado no deseado, escondido en las sombras. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron a la sala contigua para el banquete. Los seguí, aún inadvertido entre el bullicio general. Las mesas estaban dispuestas alrededor del perímetro, dejando espacio para bailar en el centro. Los recién casados se sentaron en la mesa central con sus padres. Yo me senté en la mesa más alejada, donde se sentaban algunos parientes ancianos, aparentemente poco familiarizados con la familia Barnett, ya que ni siquiera miraron en mi dirección. Comenzaron los brindis y las felicitaciones. Elliot pronunció un discurso sobre lo orgulloso que estaba de su hijo y lo feliz que se sentía de dar la bienvenida a Amber a su familia. El padre de Amber habló de lo maravillosa que sería la pareja. Wesley agradeció a todos su apoyo, pero tenía los ojos turbados y la sonrisa forzada. Esperé el momento oportuno. Cuando terminaron los brindis, comenzó el baile. Wesley y Amber abrieron el baile, y luego se les unieron otras parejas. Vi que Elliot y Jennifer también se dirigían a la pista de baile. Era mi oportunidad. Me levanté y me dirigí directamente a la mesa central, donde Wesley y Amber acababan de regresar de bailar. Estaban sentados uno al lado del otro, hablando en voz baja. Amber me vio primero, abrió mucho los ojos y le dijo algo rápidamente a Wesley. Él se dio la vuelta, con una mirada de asombro en el rostro que me hizo dudar por un segundo. ¿Abuela?, susurró levantándose. ¿Qué haces aquí? Enhorabuena por la boda, Wesley, dije con calma. Has elegido a una chica preciosa. En ese momento, Elliot y Jennifer regresaron de la pista de baile. Elliot se quedó paralizado al verme, y Jennifer se puso pálida. ¿Mamá? La voz de Elliot estaba llena de incredulidad y enfado. ¿Cómo has entrado aquí? Te lo dije claramente. Sé lo que dijiste, Elliot, dije sin apartar la mirada de Wesley, pero no he venido aquí para arruinar la fiesta. He venido por la verdad. A esas alturas, las conversaciones en las mesas vecinas se habían apagado. Los invitados se volvían en nuestra dirección, intuyendo que se avecinaba un escándalo. Wesley, me dirigí directamente a mi nieto, ignorando la cara indignada de Elliot. Tengo que preguntarte algo, y necesito que me respondas con sinceridad, sin miedo, por el bien de todos nosotros. Wesley parecía confundido, pero asintió con la cabeza. Amber le tomó la mano, como para darle apoyo. ¿Recuerdas el día en que encontraron la pistola?, le pregunté. ¿Recuerdas cómo conseguiste acceder a la caja fuerte? El silencio se apoderó del salón. Jennifer dio un paso adelante, con el rostro desencajado por la rabia. ¿Cómo te atreves?, gritó. ¿El día de la boda de nuestro hijo vienes aquí y sacas este tema? ¡Estás loco! Déjale responder, Jennifer, dije con voz tranquila pero firme. Si no temes a la verdad. Elliot me agarró del brazo. Mamá, para ya. Estás arruinando la boda de Wesley. Vete antes de que llame a seguridad.
Me solté de su mano y volví a mirar a Wesley. Respóndeme, Wesley. ¿Recuerdas quién te dio la llave de la caja fuerte aquel día? Wesley se quedó allí como aturdido, mirando de mí a sus padres y luego a Amber. Se le notaba la lucha en los ojos. Wesley, no la escuches, dijo Jennifer con voz temblorosa. Está intentando manipularte como siempre hace. No, dijo Wesley de repente, con voz tranquila pero firme. No, lo recuerdo. Siempre lo he recordado. Se hizo un silencio absoluto en la habitación. Incluso la música parecía haberse apagado. ¿Qué recuerdas, hijo? La voz de Elliot sonaba tensa. Wesley respiró hondo y luego miró directamente a su madre. Recuerdo que mi madre me dio la llave de la caja fuerte de mi abuela. Dijo que la abuela me dejaba ver la pistola. Su voz se fortaleció. Recuerdo que me dijiste que no le dijera a la abuela que iba a ser nuestro secreto. Y luego, cuando papá me encontró, te hiciste el sorprendido y le echaste la culpa a la abuela. Jennifer se puso aún más pálida, y luego su rostro se contorsionó. ¡Estás mintiendo!, gritó. Eras un niño, no puedes recordar. ¡Te lavó el cerebro! No he visto a mi abuela en 15 años, dijo Wesley con calma. ¿Cómo podría haberme lavado el cerebro? Elliot se quedó atónito, desviando la mirada de su hijo a su esposa. ¿Jennifer, es verdad? Por supuesto que no. Jennifer casi gritaba. ¿De verdad vas a creer a esta mujer alcohólica antes que a mí? ¿A tu esposa? No se lo estoy preguntando a ella, se lo estoy preguntando a nuestro hijo. La voz de Elliot era tranquila, pero se podía percibir el dolor en ella. Jennifer miró a su alrededor, viendo las miradas curiosas de los invitados, las caras de conmoción de los padres de Amber. Su rostro pasó de blanco a rojo. Esto es ridículo, se volvió hacia Wesley. ¿Por qué no nos lo has contado antes? ¿Si lo recordabas? Porque tenía miedo, respondió Wesley en voz baja. Al principio era demasiado joven para darme cuenta de lo que había pasado. Luego, cuando empecé a darme cuenta, ya era demasiado tarde. La abuela desapareció de nuestras vidas. Y yo no quería romper la familia. Jennifer dio un paso atrás, con los ojos mirando de un lado a otro como un animal acorralado. ¡Todos son mentiras! Estaba borracha. Se olvidó de cerrar la caja fuerte. Fue culpa suya. La llave estaba en la mesa de la cocina, dije. Yo nunca la dejo ahí. Siempre la llevo en el bolsillo o la guardo en el dormitorio. Frank Dowell, el agente que investigó el incidente, se dio cuenta. Wesley dijo inicialmente que un Amipa le había dado el arma, no yo específicamente. Solo después de que usted lo miró, cambió su declaración. Frank Dowell, repitió Elliot, y vi cómo la comprensión comenzaba a aparecer en su rostro. Conocía a Frank, lo respetaba como agente. ¿Él te lo dijo? Sí, asentí. Siempre había sospechado que algo no cuadraba en la historia, pero no había pruebas, solo sospechas. Elliot se volvió hacia Jennifer con el rostro sombrío. ¿Es cierto? ¿Usaste a nuestro hijo para alejarlo de su madre? Jennifer abrió la boca para objetar, pero las palabras no le salían. Su mirada se movía rápidamente entre Elliot y Wesley, y luego se posó en mí, llena de odio. Siempre has estado entre nosotros, siseó. Siempre. Mamá policía, mamá heroína. Elliot nunca tomaba una decisión sin tu aprobación. Wesley te adoraba más que a mí, su propia madre. Tenía que hacer algo. Se oyeron exclamaciones de sorpresa en el pasillo. Elliot dio un paso atrás y miró a su esposa como si fuera una desconocida. ¿Tú lo has confesado? Su voz estaba llena de incredulidad. ¿De verdad lo has hecho? Jennifer se dio cuenta de repente de lo que había dicho. Abrió mucho los ojos e intentó recomponerse. No, no quería decir eso. Solo... Pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, clara e inequívoca. Wesley se acercó a Jennifer con el rostro pálido. Todos estos años, mamá, me hiciste creer que la abuela me ponía en peligro. Has destrozado nuestra familia. Jennifer intentó cogerle la mano, pero él se apartó. Lo hice por ti, por nosotros. Era alcohólica, era peligrosa. La única persona peligrosa aquí eras tú, dijo Wesley en voz baja. Y me utilizaste como arma. Jennifer miró a Elliot en busca de apoyo, pero mi hijo apartó la mirada.
con el rostro impasible. Miró a su alrededor y vio las miradas de sorpresa y reprobación de los invitados. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió rápidamente del salón. Se hizo un silencio sepulcral. Elliot se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer. Luego se volvió hacia mí y vi en sus ojos una mezcla de conmoción, vergüenza y remordimiento. Mamá, yo... tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. Ahora no, Elliot, dije en voz baja. Ahora no es el momento. Me volví hacia Wesley y Amber. Siento haber arruinado vuestra boda. No quería que se supiera de forma tan pública, pero la verdad ha estado oculta durante demasiado tiempo. Wesley me miró con tantas emociones en su rostro que no pude descifrarlas todas. Entonces, para mi sorpresa, dio un paso adelante y me abrazó, por primera vez en 15 años. Gracias, abuela, susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Le devolví el abrazo, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Amber se acercó a nosotros con el rostro serio, pero tranquilo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mirando a los invitados, que permanecían en un silencio incómodo, observando el drama familiar. Wesley se enderezó y le tomó la mano. Seguiremos celebrando, dijo con firmeza. Este sigue siendo nuestro día, y ahora es aún más importante, porque hoy por fin se ha sabido la verdad. Se volvió hacia los invitados. Les pido disculpas por este imprevisto, pero por favor, no dejen que esto arruine la fiesta. Música, por favor, continúen. Los músicos, tras un momento de confusión, volvieron a tocar. Los invitados comenzaron a hablar poco a poco y volvieron a sus mesas, aunque sus miradas seguían fijas en nosotros. Elliot se quedó a un lado, perdido y confundido. Entonces, como si hubiera tomado una decisión, se acercó a nosotros. «Mamá», dijo con voz ronca, «quédate, por favor. Deberías haber estado aquí desde el principio». Miré a mi hijo y vi remordimiento y dolor en sus ojos. Luego miré a Wesley y Amber, que me miraban con esperanza. Y me di cuenta de que, a pesar de todo el drama, ese día podía ser el comienzo de la curación, no una nueva ruptura. «Está bien», asentí. «Me quedaré». Había pasado una semana desde la boda de Wesley y Amber. Estaba sentada en el porche, igual que aquella mañana en que la llamada de Elliot lo había cambiado todo. Solo que ahora hacía sol en lugar de llover, y no tenía una taza de café en las manos, sino un viejo álbum de fotos. Después del escándalo en la boda, Jennifer nunca volvió al salón. Elliot fue a buscarla, pero ya se había ido. La boda siguió adelante. Wesley y Amber insistieron en ello. Bailaron, aceptaron felicitaciones, cortaron el pastel, pero la sombra de lo que había pasado se cernía sobre todo como una nube en un día soleado. Me quedé hasta el final, sentado a la mesa junto a Elliot, que parecía perdido y confundido. Apenas hablamos, no era el momento ni el lugar para una conversación seria. Pero en un momento dado, me tomó la mano y me la apretó, como solía hacer cuando era niño, cuando tenía miedo o necesitaba apoyo. Yo le apreté la mano a mi vez. Después de la boda, me fui a casa y dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas ni despertarme en mitad de la noche. Por fin había salido a la luz la verdad, y a pesar del dolor y el caos que había causado, era extrañamente liberador. Ahora, hojeando el álbum de fotos, me detuve en las imágenes que captaban momentos felices. Elliot con su título universitario, el pequeño Wesley en el tío vivo, Wesley y yo pescando. También había fotos de Jennifer, siempre un poco tensa, con una sonrisa forzada. Ahora me fijaba en cosas que antes no había visto, cómo siempre intentaba interponerse entre Elliot y yo en las fotos familiares, cómo posaba la mano posesivamente sobre el hombro de Wesley. El ruido de un coche al detenerse me sacó de mis cavilaciones. Reconocí el sedán de Elliot y sentí que el corazón se me aceleraba. No habíamos hablado desde que terminó la boda. No sabía qué esperar de esta visita. Elliot salió del coche y se acercó lentamente al porche. Tenía un aspecto demacrado. Ojeras, barba sin afeitar y camisa arrugada. Le indiqué en silencio una silla cercana. Se sentó mirando más allá de mí. «¿Cómo estás?»,
Le pregunté tras un momento de silencio sepulcral. ¿Mal? Respondió lacónicamente. Jennifer se ha ido. Dice que va a pedir el divorcio. No supe qué decir. Una parte de mí se sentía satisfecha de que Jennifer hubiera conseguido lo que se merecía, pero otra parte, la parte maternal, sentía pena por mi hijo. Lo siento, dije finalmente. ¿Tú? Me miró con amargura. ¿Lo sientes porque la mujer que arruinó tu relación con tu nieto se va de mi vida? Siento que estés sufriendo, respondí con paciencia. A pesar de todo, ha sido tu esposa durante 25 años. Elliot suspiró, encorvado en su silla. No sé qué hacer, mamá. Una parte de mí la odia por lo que hizo, pero la otra parte se quedó en silencio, buscando las palabras. Hemos vivido juntos 25 años. Hemos criado a un hijo. También hemos pasado buenos momentos, ¿sabes? Asentí con la cabeza. Por supuesto que lo entendía. La vida rara vez es blanca o negra. Yo también estoy enfadado contigo, dijo Elliot de repente, enderezándose en la silla. ¿Por qué viniste a la boda? ¿Por qué montaste ese escándalo delante de todos los invitados? ¿No podías haber elegido otro momento, otro lugar? Esperaba esa pregunta y estaba preparada. 15 años, Elliot, dije con calma. 15 años había vivido con el estigma de ser la mujer que había puesto en peligro a su propio nieto. 15 años sin ti, sin Wesley. ¿Cuándo iba a decirte la verdad? ¿En un funeral? ¿El mío o el tuyo? Elliot se estremeció al oír esas palabras. Podías haber venido a mi casa. Podías haber hablado conmigo a solas. ¿Y me habrías escuchado? Arqueé una ceja. ¿Después de decirme que no estaba invitada a la boda de mi nieto? Él apartó la mirada, reconociendo mi argumento. Pero era la boda de Wesley. Se suponía que iba a ser su día de suerte. Y fue un día feliz, repliqué. Quizá no como él lo había planeado, pero al final Wesley consiguió lo que le habían negado durante 15 años, la verdad y a su abuela. Hice una pausa. Por cierto, ¿le preguntaste qué le había parecido? Elliot negó con la cabeza. No hablamos mucho después de la boda. Él y Amber se fueron de luna de miel a Hawái. No volvieron hasta ayer. Volvimos a quedarnos en silencio. Miré a mi hijo. Las sienes canosas, las arrugas alrededor de los ojos, los hombros caídos. ¿Cuándo se había hecho tan viejo? ¿Cuándo perdimos tanto tiempo? No sé si podré perdonar a Jennifer, dijo Elliot finalmente. Pero tampoco sé si podré perdonarte a ti, por cómo le revelaste la verdad. No te pido perdón, dije con calma. Hice lo que creí necesario. Quizá no fue la mejor manera, pero no se me ocurrió otra. Elliot se levantó y se acercó a la barandilla de la terraza, mirando mi pequeño jardín. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo sin volverse. Que en el fondo siempre sospeché que había algo que no cuadraba en esa historia. Wesley nunca te tuvo miedo, ni siquiera después del incidente. Lloró cuando le prohibí que te viera. Pero yo decidí creer a Jennifer, porque era más fácil. Todos tomamos decisiones, Elliot, dije en voz baja. Y luego vivimos con las consecuencias. Se volvió hacia mí y pude ver las lágrimas en sus ojos. Lo siento, mamá, por no creerte, por quitarte 15 años de tu vida y la de tu nieto. Me levanté. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Tú también perdóname, hijo, por no haber sido una madre mejor, por el alcohol, por el hecho de que a veces el trabajo era más importante para mí que la familia. Nos quedamos así unos minutos, sin abrazarnos, pero sintiendo una conexión que no habíamos tenido en años. No sé qué va a pasar ahora, dijo Elliot finalmente. Con Jennifer, con nosotros. Nadie lo sabe, respondí encogiéndome de hombros. Pero ahora tenemos la oportunidad de averiguarlo. Y eso es algo. Elliot asintió con la cabeza y se secó los ojos. Tengo que irme. Tengo mucho en qué pensar. Bajó por el porche, pero se detuvo junto al coche y se dio la vuelta. Te llamaré, mamá. Te lo prometo. Asentí con la cabeza sin fiarme de mi voz. Cuando su coche dobló la esquina, me recosté en la silla y volví a abrir el álbum de fotos. No sé cuánto tiempo estuve así, perdida en mis recuerdos, pero el ruido de otro coche al detenerse me sacó de mi ensimismamiento. Esta vez era un pequeño todoterreno plateado que no reconocí.
Wesley y Amber salieron del coche, cogidos de la mano. Se acercaron al porche y me di cuenta de que Wesley estaba nervioso. Se frotaba la manga de la camisa, como solía hacer cuando estaba nervioso de niño. Abuela, dijo, y esa palabra tan sencilla me hizo sentir una gran ternura. ¿Podemos hablar? Por supuesto, dije señalando las sillas. Siéntate. ¿Quieres algo? ¿Limonada, café? No, gracias, respondió Amber con una sonrisa. No tardaremos mucho. Se sentaron uno al lado del otro, todavía cogidos de la mano. Wesley estaba bronceado después de Hawái, pero seguía tenso. ¿Qué tal el viaje de novios? Pregunté para romper el hielo. Genial, respondió Wesley automáticamente, pero yo sabía que sus pensamientos estaban lejos. Abuela, yo... tartamudeó. Luego respiró hondo y continuó. Te debo una disculpa por guardar silencio todos estos años, por dejar que mamá arruinara nuestra relación. Tenías 8 años, Wesley, dije suavemente. Eras un niño atrapado entre dos fuegos. Pero luego crecí, protestó. Lo recordaba todo, siempre, pero era más fácil fingir que no. Más fácil vivir con esa mentira que decir la verdad y ver a mi familia destruida. Bajó la cabeza. Fui un cobarde. No. Me incliné y le cogí la mano libre. Fuiste un buen hijo que intentó proteger a su familia. Eso no es cobardía, Wesley. Es amor. Amber le apretó la otra mano, apoyándolo. Siempre te he echado de menos, dijo Wesley en voz baja. Todos estos años, todavía tengo una foto de nosotros dos pescando. En el lago Gunther, asentí. Atrapaste tu primera trucha. ¿Y tú me enseñaste a limpiarla bien? Sonrió Wesley. Lo recuerdo. Nos sentamos en silencio, saboreando el momento del reencuentro. Entonces Wesley volvió a ponerse serio. ¿Qué crees que les pasará ahora a mamá y papá? Suspiré. No lo sé, Wesley. Tu padre ha venido hoy. Está muy enfadado. Dice que tu madre se ha ido de casa y que está pensando en divorciarse. Lo sé, asintió Wesley. Me ha llamado para que hable con mi padre, para convencerlo de que le dé una segunda oportunidad. ¿Qué opinas? Pregunté con cautela. Wesley dudó. No lo sé. Una parte de mí está tan enfadada con ella que no quiero verla. Pero la otra parte sigue siendo mi madre, y ella y mi padre han estado juntos 25 años. No es fácil borrar eso. No, no lo es, asentí. Y nadie puede tomar esa decisión por tu padre, ni por ti. Amber y yo lo hemos hablado, dijo Wesley, mirando a su esposa con cariño. Y hemos decidido que, pase lo que pase con mamá y papá, queremos que vuelvas a formar parte de nuestras vidas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me gustaría mucho, Wesley, de verdad. Amber sonrió. De hecho, tenemos una propuesta. Queremos hacer una cena familiar este viernes, en nuestra nueva casa, y nos gustaría mucho que vinieras. Me quedé paralizado. ¿Quién más va a IR? Papá, respondió Wesley. Y, mamá, si acepta venir. Aún no se lo hemos pedido. Me sentí tenso al pensar en ver a Jennifer. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había hecho, sé que es mucho pedir, dijo Wesley mirándome con esperanza. Pero Amber y yo pensábamos que quizá, sentados a la misma mesa, en un ambiente tranquilo, podríamos al menos empezar una conversación, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. No estoy seguro de que tu madre quiera verme, dije con cautela. Quizá, asintió Wesley, pero quiero darle una oportunidad, y tú también. Me apretó la mano. Por favor, abuela, al menos piénsalo. Miré a mi nieto, un hombre hecho y derecho que, a pesar del dolor y la traición, seguía intentando mantener unida a su familia. Miré a su esposa que lo apoyaba en esta difícil decisión, y sentí orgullo y miedo a la vez. Lo pensaré, prometí. No se quedaron mucho tiempo. Wesley dijo que tenían mucho que resolver después del viaje y que se irían. Pero antes de irse, me abrazó con fuerza, igual que en la boda. Pero ahora sin público, sin drama, solo un nieto abrazando a una abuela a la que no había visto en 15 años. Te llamaré mañana, dijo, para saber tu decisión sobre la cena.
Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Cuando se marcharon, volví a entrar en la casa y fui directamente al estudio. Abrí la caja fuerte y saqué la pistola de la recompensa, el símbolo de lo que había empezado todo. La miré, recordando el día en que Elliot había encontrado a Wesley con esa pistola en las manos. El día que lo había cambiado todo. Una cena familiar. Con Elliot, con quien estábamos empezando a reconstruir nuestra relación. Con Wesley y Amber, que estaban intentando formar una nueva familia sobre las ruinas de la antigua. Y con Jennifer, la mujer que había mentido durante 15 años, que había utilizado a su propio hijo para destruir mi relación con mi nieto. Una parte de mí quería decir que no. Decirle a Wesley que no estaba preparada para sentarme a la misma mesa que Jennifer, que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar tan fácilmente. Pero la otra parte, la que había guardado las fotos en la caja fuerte todos estos años, la que nunca había dejado de querer a mi hijo y a mi nieto, a pesar del distanciamiento. Esa parte sabía que Wesley tenía razón. No se puede construir un futuro sin afrontar el pasado. Volví a guardar cuidadosamente la pistola en la caja fuerte y la cerré con llave. La llave, como siempre, la guardé en el bolsillo de mis pantalones. Mañana, Wesley llamaría para saber mi decisión, y yo todavía no sabía qué le iba a decir. Ir a esa cena era un riesgo, el riesgo de sufrir un nuevo dolor, una nueva decepción. Pero negarme significaba rechazar una mano tendida, una oportunidad de reconstruir una familia rota. Me acerqué a la ventana y contemplé la puesta de sol. 15 años atrás, había cedido y había dejado que las mentiras ganaran. Ahora que por fin había salido a la luz la verdad, ¿merecía la pena volver a ceder? No sabía la respuesta, pero mañana, cuando sonara el teléfono, tendría que encontrarla.